Hola, bienvenidos a una nueva sesión. En esta estaremos retomando un poco lo que hemos estado viendo. Vamos a iniciar dando nuestro aprendizaje esperado y el propósito de esta sesión. El aprendizaje esperado comparte la lectura de textos propios en eventos escolares y prepara la lectura en voz alta. Y el propósito del día de hoy es analizar los diversos textos escritos mediante una reconstrucción del texto para mejorar el contenido. Recordemos que estamos viendo la práctica número 8, escucha lo que aprendí. Y la práctica social del lenguaje es el intercambio de experiencias de lectura. Hace un par de días tuve que dar lectura a un texto escrito por mí durante el homenaje de mi escuela. No les voy a mentir, en ese momento me sentí aterrada ante la idea de hacerlo. La buena noticia es que logré que un profesor me ayudara, me diera consejos y gracias a eso logré hacer un muy buen trabajo. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi situación? ¿Creen que hubieran sentido miedo? ¿Creen que lo hubieran hecho bien? Les voy a pedir que por favor en su cuaderno respondan las preguntas que acabo de hacer. Ahora bien, ¿realmente es necesario preparar una lectura para leerla en voz alta frente a un público? Ustedes díganme, ¿qué opinan? Claro, yo por ejemplo en algún punto llegué a leer, pero leí muy mal. Entonces creo que sí debí preparar mi lectura. ¿Tú qué piensas? Bueno, realmente yo pienso que también es muy importante, porque pues nos permite leer perfectamente. ¿O tú qué dices? ¿Crees que algún día pueda leer muy bien? Claro, si comienzas a practicar mucho, claro que puedes lograrlo. Sí, ya lo sé. Bueno, espero que aprenda mucho, mucho. Yo también. Y exactamente es lo que veremos hoy. Debemos preparar nuestra lectura para que quede muy bien. ¿Recuerdan un poco la técnica que siempre hemos estado ocupando, que se llama explosión estelar, donde todos, en lugar de dar ideas, damos algunas preguntas para rescatar todos los conocimientos que ya tenemos? En este caso, haremos lo mismo. Yo iniciaré. ¿Debo corregir mi texto? ¿Debo hacer alguna modificación en mi texto? Entonces, Sí, bien. Sí, puede ser. Por ejemplo, eh, eh, ¿qué dificultades he enfrentado al leer? Uh, yo me gané un premio. Uh, Ay, yo. ¿Qué aspectos me gustaría mejorar? ¿Cuál ha sido mi mayor logro? O, 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 no, yo quiero leer, yo quiero. Por ejemplo, ¿en qué lugares he leído? o puede ser. ¿En qué lugares eh, eh, he leído? Ay, Mento, esa ya la dijiste. Ay, tienes razón. Ay, pero ¿Tú qué opinas, Peluzón? yo puedo decir, ¿cómo
me comporto con mis compañeros cuando leo. Muy bien, ahora que rescatamos y sabemos un poco de lo que vamos a hablar, vamos a iniciar rescatando nuestro texto, que bien ya habíamos estado pidiendo que trajeran diversos textos que ustedes mismos habían escrito, como por ejemplo lo es un cuento, una fábula, un ensayo, etcétera, etcétera. Mediante este esquema vamos a estar corrigiendo, modificando, vamos a estar puliendo nuestro texto precisamente para compartirlo a los compañeros y demos una buena impresión, un buen trabajo. Entonces vamos a iniciar con lo primero que sería el o la corrección del texto. Vamos a identificar en nuestro texto, con ayuda de este esquema que les voy a poner aquí en pantalla unos momentos, con ayuda de este esquema vamos a hacer lo que es la corrección, vamos a explicar o vamos a aligerar el texto que no sea muy amplio, que sea entendible, vamos a actualizarlo, vamos tal vez a usar el uso de nexos, de oraciones compuestas, vamos a ajustarlo, ya que tenemos esas ideas, explicar o aligerar. Bueno, para iniciar, aquí yo tengo un texto que yo previamente seleccioné de todos los que yo he escrito. ¿Qué voy a hacer? Va a ser fácil. Con ayuda de estos 5 puntos vamos a ir puliendo el texto para presentarlo durante un evento escolar en el que compartamos las lecturas. En este caso, iniciaremos con lo que es el corregir, es decir, veremos, revisaremos, ajustaremos las ideas que están correctas o que están incorrectas para así precisamente hacer la corrección. Como sabemos, la corrección es el hacer que disminuya o desaparezca un defecto o una alteración o una imperfección, etcétera, etcétera, del texto que vamos a presentar. Lo segundo sería explicar, aligerar. Es decir, si mis ideas están claras, si son complejas o si son muy... Lo siguiente sería aligerar o explicar. Es decir, si mis ideas están completamente claras, si son complejas o de lo contrario, si son muy técnicas, si son muy escasas. Esto es a lo que nos referiríamos con el explicar o el aligerar. Después veríamos a ver si mis datos y mis ideas están bien fundamentadas. Es decir, si están los datos muy bien escritos, si se presentan los hechos, o si no son actuales o si no son precisas. En este caso, por ejemplo, lo veremos más en los que seleccionen un ensayo para compartirlo. Lo siguiente, ya que vamos con todo lo que ya es lo textual, la modificación del texto en sí, sería el ajuste, es decir, el ajuste de la estructura de mis partes. En este caso, si es el cuento, si tiene su inicio, si tiene su desarrollo, su nudo, su final. Si el ensayo igual, si tiene las partes correspondientes al texto, es decir, la presentación, las partes. Si es clara, si no es clara, pues eso es lo que tenemos que ajustar para dar lo siguiente a lo que es ya la modificación del texto. Es decir, ya las características generales con las que vamos a contar. Si falta, si es un poquito diferente al texto original, es lo que vamos a ver. Tal vez al momento de modificar, pues ya perdemos la esencia, pues retomamos un poco y vemos qué es lo que hicimos un poco mal. Ya que tenemos estas ideas, este esquema ya presente, que ya lo examinamos, que ya lo entendimos, vamos a hacer lo siguiente. Con el texto que ustedes ya seleccionaron, que en este caso yo también ya seleccioné mi texto, me voy a dar y nos vamos a dar a la tarea de ir estructurándolo con ayuda de los colores. Yo en este caso tengo mis colores aquí porque luego se me olvida
Entonces, para lo primero, que es el paso número 1, que es corregir, voy a ocupar el color verde. Para la segunda, que es aligerar el texto, voy a utilizar el color amarillo. Tercer punto, que es actualizar el texto, voy a utilizar el color azul. Cuarto, que es el ajuste del texto, voy a utilizar el color morado. Y por último, que es la modificación o el texto que voy a modificar, va a ser en color rojo. Entonces, si yo estoy leyendo mi texto y en mi texto, por ejemplo, tengo: las bicicletas son un medio de transporte. Aquí tengo una primera oración, no sé, a mí me gusta cómo suena, lo dejo así. En este caso resulta bastante divertido, ya que puedes hacer paradas donde y cuando uno quiera, y así admirar paisajes hermosos y grandiosos. Pero aquí me estoy dando cuenta que mi texto tiene una falta de ortografía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a subrayarlo de color verde, porque eso va a ser algo que tengo que corregir. Así nos vamos a ir alternando. Si el texto de plano ya es muy poco entendible, muy poco cohesionado, le vamos a dar el color rojo. Ahora sí, ya me queda todo claro. Creo que ahora sí voy a poder presentar mi texto con mucho orgullo. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que yo también. Es muy importante seguir las instrucciones, porque si no, no vamos a poder lograrlo. Y yo sí quiero leer muy bien. Tienes razón, yo también quiero, porque, pues, ni modo de leer bien feo, ya es momento de aprender a hacerlo bien. Y creo que con los puntos que nos han proporcionado, pues sí. Y aquí podemos ver que también tenemos algo parecido a las bolas preguntonas de la clase. Es que nos gustan tanto que queremos aplicarlas aún fuera de la clase. Sí es cierto. Todo lo que aprendemos lo tratamos de seguir en casa para reforzar el conocimiento. Y precisamente como reforzador de conocimiento, Los invitamos a ver el siguiente video. Hoy hablaremos de la fluidez lectora. ¿Y tú? ¿A qué eres aficionado a leer? Hola, a mí me gusta leerle cuentos a mi hermanito, pero creo que no soy muy bueno leyendo en voz alta. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué es eso que llamamos tan simple un punto? La voz es un gran vehículo de comunicación con el que contamos, porque va íntimamente ligada a nuestras emociones. La mayoría de las personas no leemos en voz alta porque nos parece que es complicado, pero es importante y fundamental para la comunicación. En la bicicleta. En la playa es un solo grano de arena. El mar dentro es un lomo de una ballena. Solo introduce nuevos enigmas en lo que concierne a orígenes y nos hace... Cuando leas en voz alta, lo más importante es asegurarte de que tú mismo comprendas lo que estás leyendo, para que quienes te escuchen también lo puedan entender. Esta habilidad se conoce como fluidez lectora, y para lograr alcanzar un nivel excelente es necesario echar mano de algunos recursos prosódicos, como la entonación, el ritmo y el fraseo apropiados. Vamos a ver estos recursos de los que puedes hacer uso la próxima vez que leas en voz alta. La entonación es la variación que se le da a la voz mientras se va leyendo. El tono que se le da a partir del mensaje que el autor quiso transmitir. Es muy importante que le des la entonación adecuada a los signos de puntuación. El silencio de las pausas y el tono con que leas te ayudan a comprender mejor la lectura. Para destacar las palabras o frases más importantes, puedes variar la intensidad y el volumen con que pronuncias ciertas sílabas o frases. La oruga y Alicia se estuvieron mirando un rato en silencio. Por fin, la oruga se sacó la pipa de la boca y se dirigió a la niña en voz lánguida y adormilada.
¿Quién eres tú? Dijo la oruga. También puedes darle diferente entonación al texto con el timbre de voz que utilices al leer, que puede ser grave o agudo. ¿Quién eres tú? Dijo la oruga. Alicia contestó un poco intimidada. Apenas sé, señora, lo que soy en este momento. Sí sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó la oruga con severidad. A ver si te aclaras contigo misma. Por último, puedes variar también el ritmo que le des a la lectura, que puede ser rápido o pausado. El ritmo es leer respetando los signos de puntuación y las pausas, para que la lectura no sea demasiado rápida ni demasiado lenta. Temo que no puedo aclarar nada conmigo mismo, señora, dijo Alicia, porque yo no soy yo misma. Ya lo ve, no veo nada, protestó la oruga. ¡Espera! En algunos momentos de la lectura, como cuando encuentras una coma o un punto, tienes que hacer pausas para expresar los cambios o señalar la importancia de lo que lees. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Temo que no puedo aclarar nada conmigo misma, señora, dijo Alicia, porque yo no soy yo misma. Ya lo ve. No veo nada, protestó la oruga. El tercer recurso es el fraseo en la lectura, que se utiliza para enfatizar ciertas palabras o para expresar un enunciado exclamativo o uno interrogativo. Bueno, quizás usted no haya sentido hasta ahora nada parecido, dijo Alicia, pero cuando se convierta en crisálida y después en mariposa, me parece que todo le parecerá un poco raro, ¿no cree? ¡Ni pizca!, declaró la oruga. Si tienes una dicción y una pronunciación correcta al leer en voz alta y si modulas de manera adecuada, el texto va a ser mucho más atractivo para los que te escuchan. Bueno, quizá los sentimientos de usted sean distintos a los míos, porque le aseguro que a mí me parecería muy raro. ¡A ti!, dijo la oruga con desprecio. ¿Quién eres tú? Con lo cual, volvían al principio de la conversación. ¿Qué libros les gusta leer en voz alta? ¿Qué libros les gusta escucharlo en voz alta? No olviden practicar todas las semanas. ¡Hasta pronto! Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Con ustedes, Pepe Papas. Hola, gracias por acompañarnos. Hace un momento recibí un mensaje en el que me preguntan: ¿cómo puedo mejorar mi redacción y desarrollar estrategias para corregir un texto? Prepárense, hoy cocinaremos el platillo aprendiendo a corregir un texto. ¡Comenzamos! Antes de preparar este platillo, es importante señalar que aprender a corregir sus propios textos les será de utilidad en todas sus asignaturas. Una diferencia entre un buen texto y uno descuidado es el tiempo que se le dedica a la corrección. Pero, ¿cuáles son algunas estrategias para corregir un texto? Con la receta de hoy, veremos cómo hacerlo. Los ingredientes son adecuación, cohesión, coherencia, formato del texto. Al corregir un texto es importante distinguir la diferencia entre un error y una falta. Una falta puede ser ocasionada por una distracción al escribir, por ejemplo, cambiar una letra por otra. Un error, en cambio, puede ocurrir por el desconocimiento de alguna regla gramatical u ortográfica, como desconocer el uso de los acentos. Una falta se puede solucionar poniendo más atención mientras se escribe, pero para evitar cometer errores se necesita la práctica de la lectura y la escritura para perfeccionar el buen uso de nuestra lengua. Comencemos nuestro platillo. El primer ingrediente que usaremos es la adecuación.
Lavamos muy bien para tener en cuenta el tipo de texto que vamos a corregir. Si se trata de un texto formal, debemos revisar que estemos usando palabras especializadas de acuerdo con el tema que se abordó, como en un ensayo sobre ciencia, en el que se usarían palabras como ozono, radiación, ultravioleta. Si se trata de un texto informal, debemos revisar el buen uso de palabras cotidianas, como las que empleamos con nuestros amigos o familia, por ejemplo, en una carta de amor. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora integramos la cohesión, que como ya sabemos, es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Para revisar muy bien, comenzamos a aplicar la puntuación correcta, las conjunciones, preposiciones y pronombres adecuados, sin olvidar el buen uso de los tiempos verbales. El tercer ingrediente que incorporamos es la coherencia. Al integrar y revisar la coherencia, debemos asegurarnos que las ideas del texto sean claras y que su estructura esté bien definida, es decir, que haya una introducción, luego el desarrollo del texto y finalmente las conclusiones. Para que las oraciones sean claras, es importante que revisemos la estructura simple, que consiste en sujeto, verbo y complemento, como en la oración "El ozono es un peligroso contaminante". El último ingrediente es el formato del texto. Para emplatar y presentar nuestro platillo es importante corregir los márgenes, revisar que el tipo y tamaño de letra sean homogéneos al igual que interlineado. También es importante comprobar que la división de los párrafos sea la correcta. ¿Hace falta corregir algo más? Sí, en algunos textos también hay que revisar que las referencias bibliográficas utilizadas estén en orden alfabético al final del texto y que cuenten con los siguientes datos: autor, año, título, ciudad, editorial o sitio de internet. Para escribir bien se debe reescribir muchas veces. Un buen texto es el resultado de revisar y corregir constantemente. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, muchas gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! Terminar esto, vamos a recordar un poco de cómo estaba nuestro texto antes de ser modificado con ayuda del esquema, y vamos a dar paso a las bonitas preguntas. Por ejemplo, aquí tengo una. Vamos a sacar cualquiera. No, me voy a ir hasta abajo. Y hoy se van a caer, se van a caer. Aquí tengo una. Identifica en tu escrito una oración simple que haya estado mal escrita. Entonces, vamos a ver quién tuvo eso y pues vamos a ver cómo va a corregirla, cómo va a modificar eso. Bueno, eso es todo, pero antes de terminar, les voy a recordar que la evaluación de este proyecto constará de compartir el texto que previamente ya hemos estado modificando y hemos estado puliendo para compartirlo ante un público. Pero en este caso, las actividades de la sesión de hoy y de la siguiente sesión serán evaluadas mediante la rúbrica y obviamente se evaluará el texto que ustedes ya han corregido, es decir, los avances de la corrección. Creo que es todo y yo me despido. Gracias.